Cuando yo escucho estos temas, de todas estas conversaciones, todos no me conocen, ustedes saben muy bien lo que es América Latina. Somos un discurso colectivo con ignorancias recíprocas. Y esto es muy importante que comentemos esto. Una vez, y esto es el resumen que hago de todo lo que hemos venido conversando estos tiempos, ahora y en otros tiempos. Había una vez me contaba el embajador Ricúpero, un gran amigo mío, un catalán que era muy soberbio y decía que el tren bala no era verdad. Y entonces tomó el tren de Barcelona a Madrid. Y hubo una parada en el medio. Cuando baja, se distrajo y el tren bala volvía. Se sienta al lado de otro señor y le pregunta: ¿y usted de dónde va? Yo voy a Barcelona. ¿Cómo? Si yo vengo de Barcelona, ¿y usted dónde va? Yo voy a Madrid. Pero qué extraño, dice. Vamos, los dos vamos a lugares distintos, pero en el mismo tren. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Todos queremos ir a lugares distintos y en el mismo tren, pero el mismo tren no está conduciendo a todos los pasajeros al mismo objetivo. ¿Por qué digo esto? Y voy a hablar yo no de diagnósticos. ¿Cuál es el tema más importante de hoy? La China, como decía ayer Alicia, y Estados Unidos son los dos actores geopolíticos del mundo y comerciales. China es el principal exportador de bienes del mundo, el tercero de servicios y el principal socio de la mayoría de los países de América del Sur, por decir así, de Brasil, de Argentina ahora, de Chile, de Uruguay. Muy bien, sin preferencias, sin acuerdos, simplemente. ¿Por qué? Porque 2/3 del comercio mundial hoy se realiza intrafirma. Es decir, el Estado-nación comienza a ser una especie de denuncia al viejo concepto westfaliano del Estado. Y esos 2/3, 60% de los bienes son semiterminados. Y de esos 60%, los centros de consumo se concentran, entre otras cosas, para ganar competitividad. Ese es un escenario geopolítico que lo tenemos que ver todos los días. Y entonces nosotros nos sentamos acá y decimos: señores, miren el problema que tenemos en América Latina. En América Latina, si pudiéramos definirla como un elemento, como una institución de diálogo, de toma de decisiones. Porque en realidad en América Latina se repercuten y se multiplican las instituciones para crear precisamente terapias de grupo de parte política, donde las realidades y las concreciones quedan pospuestas para la siguiente reunión. Y en este tema yo les digo: señores, hoy tenemos solo la integración. ¿Ustedes qué les parece? ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede mejorar una persona? ¿Cuál es la dignidad de una persona? Es una buena educación y es un buen trabajo. El comercio es empleo y el empleo es paz social. Muy bien, más allá del COVID y todo lo demás, hoy tenemos un comercio intrarregional apenas del 12 al 13% frente al 50% de Europa, 60% y al 40% del Asia. Es decir, la integración es una falacia. ¿Y quién es el que está perdiendo? El ciudadano de a pie, como se dice. El que no tiene trabajo, el que se dedica a lo informal y el que además se le ha caído lo más importante, que es el tejido social. ¿Qué es lo que ha sufrido en nuestro continente? El tejido social es la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuánto representa? 60% del empleo. Están las empresas, obviamente, de las mujeres rurales, que es un tema muy importante que podríamos mencionar, pero no en este momento. Y toda esa caída del empleo y del comercio va llevando a un grado de desesperación y descreimiento en los sistemas. No hay inversión, no hay comercio. Usted dígame si yo soy economista o soy simplemente un improvisador de temas políticos. Si no hay inversión, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. ¿Quién es responsable de esto? El capitalismo, Adam Smith, Carlos Marx. El responsable de esto son simplemente los gobiernos, que cuando asumen responsabilidades políticas, hoy lo primero que escriben es un tuit y lo segundo que hacen es cómo gano la elección o cómo soy reelecto
a costa de sacrificio de todas las próximas generaciones, que no me importa porque el poder está primero. Y entonces cuando uno le dice, miren señores, miren que yo soy secretario general de la LADI y yo no estoy para hacer discursos políticos. 13 países. 13 países, incluido a Venezuela, Cuba, y el 10% del comercio es intra-LADI. Yo digo, muy bien, miren qué fracaso. La mitad de la LADI de todos estos países tienen lo que llama la fuga Pacífico. Es decir, están todos con el RCPA, y la región sigue con el 10% intra-LADI. La otra mitad o todos están en el escapismo. Busquemos en los demás la causa de nuestras responsabilidades. Y los terceros están en la irrelevancia. Ustedes, que son gente inteligente, ubiquen quiénes son los que están en la fuga, quiénes son los que están en el escapismo y quiénes están en la irrelevancia. Y van a ver que, entre otras cosas, hay un proceso de integración del Mercosur, 300 millones aproximadamente, que no tienen ningún tipo de elemento que los motive para aumentar el comercio, el empleo, la dignidad, la inclusión social, la democracia y los derechos humanos. Y los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. Son de las personas. Nadie puede decir el derecho humano es mi ideología. El derecho humano, desde el naturalismo de la Constitución de Cádiz, entre otras cosas, es anterior a la existencia de las personas. Y no es porque cómo piensan, sino cómo actúan y cómo respetan. Y nosotros estamos haciendo política en el corto plazo, hablando de todos los dramas que tenemos, pero los gobiernos no veo que en la solidaridad, más allá de la COVID, sean capaces de abrir el comercio, negociar, sino que hoy ya no son los aranceles que no existen en términos de protección, sino vayan a pasar un camión por una frontera y le van a decir que no puede porque el camionero tiene pie plano. Y cuando uno ve que las restricciones no arancelarias y las políticas de los países funcionan desde el punto de vista de la autonomía y del egoísmo en peor sentido, entonces no hablemos de solidaridad, ni hablemos de los derechos humanos, porque el único que no tiene sindicato ni derechos humanos es el que no es educado por el Estado, el que no es asegurado por el Estado y el que no tiene un Estado responsable que, en vez de meter la mano en el bolsillo de los que no tienen sindicato, tenga que atender no con asistencialismo, sino con políticas públicas de mediano plazo. Pero nadie gana una elección hoy con el mediano plazo. Y como en el mediano plazo hoy la elección es más importante el corto, y ahí vamos a pagar todos estos precios. Digo esto porque dentro de muy poco tiempo nos vamos a reunir y vamos a ver los mismos números o peores. Y vamos a tener el 10% del comercio intrarregional, y vamos a tener las dificultades del avance del Rechina, vamos a empezar a discutir quién se alinea con uno y con otro, y quién es equidistante, quién enfrenta por razones ideológicas o filosóficas al que fuere. En el medio hay un solo ajuste, y la variable de ajuste es ese ciudadano que el día que va a votar le dice: muchachos, ustedes no me representan. La libertad y la democracia no es para mí. En la integración de que tanto hablan y de tantos discursos hacen, todavía no me ha rescatado el trabajo, ni me han educado a mis hijos para que yo evite ser el padre de un emigrante que busca donde puede realizar los sueños que mi país no le da. Y eso lo digo yo, que soy un hijo de inmigrante y un padre de emigrante. Y lo digo personalmente para que usted vea, no es un drama porque está globalizado, pero sí es un drama que si yo voy a la LADI a los 13 países y le digo: señores, no se podría profundizar el tema intelectual, la propiedad intelectual, lo digital, esto. No. Eso lo arreglamos entre uno o dos. Y el vecino, el vecino no. El vecino hace tiempo que tuvimos una pelea y una guerra y nosotros no nos entendemos. Miren que esto que yo les digo no es una lastimosa terapia de grupo, es simplemente una real. Creo en la integración, pero creo que la integración solo hace con la voluntad política de los gobiernos y la decisión de que las negociaciones son siempre insatisfacciones compartidas. Pero como siempre un gobierno quiere ser satisfecho totalmente porque a veces el corto plazo puede,
porque es donde la elección se juega su destino, ahí se hipoteca la nueva generación para ganar la próxima elección. Y esto es lo que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Es muy difícil, hemos perdido los niveles de estadistas, a veces se nos han transformado en estatistas, y en general hoy muchos de los que atienden no entienden, pero muchos de los que entienden han decidido no atender. Muchas gracias.